Hola, muy buenos días a todas y a todos. Muchas gracias por acompañarnos en esta actividad, en este webinar que intenta compartir con la industria, con los distintos actores, una temática que es de interés bastante transversal. La motivación de esta actividad surge de las definiciones y decisiones adoptadas por la autoridad respecto al régimen tarifario de este segmento, por ejemplo, a cómo se está llevando a cabo, cómo se está impulsando su expansión, su desarrollo, y a partir de eso debatir respecto al rol que jugará la infraestructura de transmisión en el proceso de transición energética en el que Chile avanza, y en donde se proyectan grandes volúmenes de nueva capacidad de generación renovable de tipo variable. Redes para la transición energética, ¿dónde estamos? Así se denomina el webinar al cual convoca Energy a los distintos interesados de la industria con el fin de analizar esta coyuntura y desafíos de este segmento, y en donde contaremos con la participación de panelistas de destacada trayectoria en el mercado eléctrico nacional. Les saluda Daniel Salazar, socio de director de Energy, y les doy la más cordial bienvenida. Aprovecho de partir por un mensaje de tipo práctico. En la transmisión, en la pantalla que ustedes tienen a disposición, tienen al costado derecho un par de botones en los cuales en uno de ellos pueden hacer consultas, pueden plantearnos sus preguntas, que va a ser una de las características de este webinar, lo más interactivo posible, en la medida que podamos atender las distintas consultas que nos vayan llegando. Y también, en caso que tengan algún inconveniente técnico, que identifiquen que necesita un refresh la pantalla que ustedes están viendo, también hay un botón dedicado a eso para mantener la calidad de la transmisión que estamos poniendo en sus pantallas. Sin más, algunos elementos de contexto a los cuales me quiero referir, que tiene que ver con las reformas del segmento de transmisión recientes. El año 2016 se aprobó una reforma de carácter profundo, importante en el régimen de remuneración del segmento, y al mismo tiempo se definió un periodo de transición entre los años 2019 y 2034. La implementación se ha realizado en un contexto país de carácter social y político del todo complejo, y ha llevado a la autoridad a contener o congelar el nivel tarifario de este segmento, así como otras decisiones en otros segmentos de la industria. En paralelo, y pese a la contingencia y las malas noticias que nos ha traído la sequía el presente año, el proceso de retiro del parque de carbón avanza, y la inserción de nuevas energías renovables variables continúa y tiene proyecciones muy auspiciosas para el resto de esta década y la siguiente también. Solo durante este año y el próximo se podrían llegar a instalar más de 6.000 megawatts, lo cual demanda capacidades de transmisión que hoy ya están al límite y que se proyecta que se copen las pocas que quedan durante un poco tiempo más. Resultado de todo lo anterior, se observa una disponibilidad de puntos de conexión para nuevos proyectos cada vez más reducida, razón por la cual los desarrollos de generación aspiran a cada vez más a barajar alternativas, planes B, o bien mitigar al máximo el riesgo que esta situación les importa antes de avanzar a etapas de venta, de construcción, y ni hablar de operación comercial. Por último, otro elemento que está presente en la industria es la obra más emblemática de la presente década, me refiero al enlace en corriente continua Quimalo-Aguirre, el cual también avanza en su proceso de licitación, pero por cierto deberá sortear diversos obstáculos para entrar en servicio en las fechas cercanas a lo que indica el calendario oficial de esta obra. Y no solo eso, no solo esta obra emblemática, sino que se requieren reforzar otros tramos, otras zonas, otros puntos de la red, pues ya se proyectan diversas congestiones y vertimientos de energía renovable variable, lo cual generará efectos iguales o superiores a lo ocurrido en el norte chico del ex sistema interconectado central. Vamos a la primera parte de nuestro webinar, y avanzando en nuestra agenda, damos inicio a la actividad presentando a Rafael Carballo. Rafael es ingeniero civil electricista de la Universidad Técnica Federico Santa María y diplomado en libre competencia de la Pontificia Universidad Católica de Chile, y actualmente es socio consultor de Energy. Rafael nos compartirá una presentación inicial, una presentación de apertura, mediante la cual nos provocará, nos pondrá en contexto, nos apuntará distintos elementos del diagnóstico y la coyuntura que atraviesa el segmento de transmisión, y al mismo tiempo nos dejará formuladas algunas preguntas
las cuales guiarán en parte el resto de la conversación y a las cuales se podrán referir libremente los panelistas que hemos invitado. Por favor, Rafael, adelante con tu presentación y tu tiempo para la pauta del programa. Perfecto. Muchas gracias, Daniel, por la presentación. Aprovecho también de saludar a nuestros panelistas. Muchas gracias por acompañarnos, todos destacados profesionales. Voy a pasar a presentar. Por favor, Daniel, me indica si estamos viendo Perfecto. La pantalla. Perfecto, entonces partimos. Este webinar lo hemos llamado Redes para la Transición Energética y nos planteamos primero la pregunta ¿dónde estamos? Porque queremos poner un contexto desde dónde estamos partiendo, pero por supuesto hacia avanzar. Disculpen. Y por supuesto tenemos que también pensar y declarar hacia dónde nos queremos mover, cuáles son los objetivos y por supuesto uno de los grandes desafíos de la humanidad hoy día y que por supuesto tensiona nuestra industria es el combate al cambio climático a través de la reducción de emisiones con la inserción de energías limpias, donde nuestro país ha mostrado que importantes avances. Hoy día ya tenemos una capacidad instalada de generación renovable, variable principalmente, del orden de los 10 gigawatts. Tenemos también otros proyectos que están en proceso de conexión al sistema. Eso ha posicionado a nuestro país como referente en esta materia, en la inserción de estas tecnologías, y también nos abre múltiples posibilidades para el abastecimiento de nuestra demanda de forma sustentable y por supuesto económica, porque también hay que decir que son estas tecnologías hoy día por lejos las más competitivas. Hemos visto una trayectoria de precios ofertados que sigue a la baja. Acá tenemos solamente el último punto, que es la licitación de suministro para clientes regulados del año 2017, con un precio promedio de $33 por megawatt hora, y hoy día ya en la última licitación adjudicada hace pocos días, estamos viendo bloques promedios del orden de los $20 por megawatt hora. Por lo tanto, son muy buenas noticias, tenemos bastantes recursos para seguir avanzando en esta materia. Desde el punto de vista del desarrollo del sistema y la mirada de largo plazo, de planificación, de operación del sistema, etcétera, también tenemos bastante diagnóstico, tenemos estudios diversos, todos hoy día se están enfocando en la transición energética, y también hay otros estudios. Aquí muestro básicamente los últimos o los que se han publicado últimamente. Ya hay más de 20 años donde GIZ también ha aportado con muchos análisis. Por lo tanto, tenemos bastante diagnóstico, análisis, y lo importante es seguir avanzando. No quiere decir que con esto tengamos todo resuelto. Hoy día la transformación es cada vez más acelerada y por lo tanto se requiere seguir con nuevos análisis. Destaco acá el último informe del estudio de Acera que está en curso, que ya muestra bastante nítida el desafío al cual nos enfrentamos si queremos avanzar en una descarbonización acelerada. Habla que se requiere prácticamente instalar del orden de 18 gigawatts de energía renovable para lograr esta descarbonización acelerada a propósito del proyecto de ley que se discute en el Congreso, sin impactar en precios y en emisiones, o sea, sin ir en contra de los objetivos que se están planteando. Eso requiere también infraestructura de almacenamiento y, por supuesto, un desarrollo importante en inversiones de transmisión. Como vemos, la transmisión ha sido atendida o ha estado ahí en el foco de preocupación en las últimas 2 décadas. Vemos 2 grandes reformas. La primera, la Ley Corta 1, donde resuelve el problema de desarrollo y remuneración de la red a través de un proceso de planificación centralizada con obligación de inversión, algo que es, por supuesto,
una excepción en nuestra regulación, entregando señales potentes de localización a través del pago de peajes por inyecciones y retiros para las empresas generadoras en una primera instancia, pagos que son o eran traspasados posteriormente a los usuarios finales a través de cargos regulados en el caso de los clientes regulados y de los contratos de energía en el caso de los clientes libres. Luego se estimó, dada los escenarios futuros y los desafíos futuros, que eso sería insuficiente y por lo tanto, buscando dar un impulso, profundizar la competencia en el segmento de generación, se impulsó esta nueva reforma, la ley de transmisión, que viene a profundizar la planificación centralizada, ya no solo en el segmento de transmisión principal, el sistema de transmisión nacional, sino que además llega a la transmisión secundaria o zonal. Un cambio importante es que pasa del pago de peajes, de inyecciones y retiros, con señal de localización, a un pago estampillado directamente a la demanda, intentando despejar incertidumbre para el desarrollo de proyectos de generación. También además agrega herramientas bastante potentes para el desarrollo de infraestructura. Define el concepto de los polos de desarrollo, donde vendría a permitir la conexión más asociativa de distintos medios de generación que estén localizados en algún punto específico. El estudio de franja, que vendría, o se supone, o se esperaba que venía a despejar incertidumbres en el desarrollo de los grandes proyectos de infraestructura eléctrica, sin llegar a la profundidad que se esperaba o que algunos anhelaban cuando se discutió este proyecto, que era pasar a un modelo donde el Estado se involucrara más, algo más parecido al desarrollo de infraestructura vial, por ejemplo. Luego está la planificación energética de largo plazo, que lleva el Ministerio de Energía en un proceso participativo donde desarrolla y arriba distintos escenarios energéticos que son un gran insumo para políticas públicas, decisiones de inversión y por supuesto para el desarrollo de la red. Por lo tanto, es una ley que en términos generales es bastante potente. Hay que decir también que en algunos aspectos, principalmente en la planificación y en la conexión al sistema, el acceso al sistema, podría estar un poco o harto sobre regulada y poner ciertas trabas o imponer procesos demasiado lentos, y lo que vemos es que se perdió un espacio de gestión que tenían los privados para buscar sus soluciones de conexión, dado que hoy día los proyectos de generación van muchísimo más rápido que la transmisión, y sobre todo en un sistema que ya estaría prácticamente copado su acceso. Por lo tanto, ahí podemos ver que quizás esto no estaría alineado hoy día con los desafíos futuros para la conexión de gran cantidad de proyectos renovables que vienen. De todas maneras, hemos visto que se han levantado muchas inversiones importantes en esta última década y lo va a seguir habiendo. Entonces, por lo tanto, vemos que hay espacios de revisión y mejora en la regulación de la transmisión a propósito de los nuevos desafíos, pero también nuestra mirada es que eso no se puede hacer sin también o a la par hacer un análisis profundo de lo que ha sido la implementación de esta nueva regulación. Vemos que la ley de transmisión ha tenido un proceso de implementación bastante corto todavía. De hecho, en materia de remuneración de transmisión o tarifaria, todavía no se cumplen los 3 años y por lo tanto nuestro análisis ahí es que creemos que estamos al debe, o sea, no ha habido una buena implementación. Aquí les hago un resumen de los ingresos regulados para el segmento de transmisión nacional como industria. Esta nueva regulación se comenzó a aplicar desde el año 2019, en enero, donde vemos aquí las barritas azules,
que son los ingresos por peaje, y las barritas naranjas, los ingresos por cargo único de transmisión, que sería este estampillado a la demanda. Esta ley define un periodo transitorio de 15 años donde los pagos por peajes se irían trasladando paulatinamente a pagos a través de este cargo. Sin embargo, también la ley previó un mecanismo para acelerar este proceso y acortar este periodo de traspaso, y ese mecanismo le llamó el cargo equivalente de transmisión, o el CET, que debió aplicarse desde que comenzó este periodo de este proceso de remuneración en enero de 2019. Sin embargo, no se aplicó sino hasta octubre, donde la Comisión Nacional de Energía publicó o comunicó o formalizó los acuerdos entre suministradores y clientes finales para adscribirse a este mecanismo. Y luego en noviembre, como vemos acá, en noviembre de 2019, se nota ya que el Coordinador Eléctrico Nacional toma esta información y reduce los pagos de peajes. Lo que vemos es que, como esto no se aplicó de manera consistente con un cargo de transmisión para transferir esa disminución de peajes a la demanda, finalmente la industria comenzó a recibir menores ingresos. Eso se ve bastante claro en noviembre y diciembre. Luego la Comisión Nacional de Energía, a partir de enero en adelante, fijó un nuevo cargo donde sí incorporaba este traspaso de peajes a cargo final, pero hacia el futuro. Y además, tal como señaló Daniel, en la coyuntura social decidió congelar ese cargo, o sea, fijar un cargo actualizado, mejorado que el del año anterior, pero congelado de manera que en el futuro no pudo absorber variaciones que eran necesarias para que el transmisor tuviera una remuneración completa. Y lo que vemos es que después, adicional a eso, como todos los años, el Coordinador Eléctrico Nacional revisó los peajes del año anterior y decidió aplicar de manera retroactiva este descuento que ya hizo en octubre y noviembre en los peajes, y por lo tanto instruye a la industria de este segmento de devolver un monto que podría ser equivalente o superior a unos 3 meses de ingreso de la totalidad de los ingresos de la industria. Por lo tanto, eso a todas luces es un descalabro para una actividad que es intensiva en infraestructura y que por lo tanto esos ingresos vienen principalmente son utilizados para cumplir los compromisos de financiamiento. Eso significó que la industria en su conjunto llegó a un déficit de ingresos del torno al 30%, que han ido en el camino atenuándose, pero todavía no se estabiliza o la industria no se encuentra con todos los ingresos necesarios. Destaco también que después de este proceso de reliquidación o durante ese proceso de reliquidación hubo una discrepancia o varias discrepancias en el panel de expertos en esta materia. Está el dictamen 4/2020, los invito a leerlo, una solución destacada que elaboró el panel para resolver, por lo menos para las empresas que estaban discrepando esta materia, y por lo tanto lo destaco. Visto así, a juicio nuestro, esta implementación tarifaria de remuneración ha sido deficiente, y lo que vemos, además, en el mismo sentido, es que hay un proceso en curso de fijación tarifaria para estos segmentos que ya se ve con reducciones del orden del 25%, por lo menos superior al 20% de todas maneras. Por lo tanto, vemos que aquí hay señales que, por un lado, la industria no se está remunerando del todo, y por otro lado ya se anuncia que viene una baja importante en las tarifas. Eso, a juicio nuestro, no muestra incentivos en el sentido de lo que se necesita. Por otro lado, desde el punto de vista del diseño o espacios de mejora, en la regulación también vemos que cada vez se va a necesitar más transformar, ampliar la red, no solo construir líneas nuevas, y por lo tanto va a haber que retirar equipamiento que está en operación y que todavía no cumple su vida útil, y por lo tanto ahí las empresas van a ver mermada la rentabilidad de sus inversiones, y eso todavía no tiene un tratamiento
en la regulación. Los polos de desarrollo, que también es una herramienta potente que entregaba esta ley, vemos que no han sido utilizados y por lo tanto es un espacio que debería tomarse. Vemos todavía algo incipiente en la PELP que está en desarrollo. Las nuevas tecnologías para la gestión de la red y del sistema en general, vemos que todavía aquí hay un espacio que debería tomar el coordinador eléctrico y lo ha hecho en algunos casos, por ejemplo, el liderar la instalación de automatismos en la red, que por supuesto han sido muy provechosos para mitigar el vertimiento de energías renovables, pero hay otros que todavía hay un espacio por desarrollar y profundizar. El coordinador tiene las competencias, tiene los mejores equipos profesionales, tiene la habilitación normativa, tiene el mandato legal de hecho. Y por otro lado, y para finalizar, también vemos que hay un escenario bastante complejo para desarrollar nueva infraestructura. Ya tenemos un ejemplo reciente de la línea Cardones-Polpaico y ahora vemos que en el caso de la línea Quimarlo-Aguirre, que es por lejos la infraestructura más importante que se va a desarrollar en nuestro sistema de transmisión, la de mayor envergadura, la autoridad decidió no realizar y saltarse el estudio de franja que se supone que ayudaría a mitigar de alguna manera algún nivel de incertidumbre en esto. Y la pregunta es, bueno, si es que para esa obra no se necesita, la pregunta es si, ¿para qué obra podría necesitarse? Y bueno, después de hacer este análisis y revisión, uno, por supuesto, se imagina que la industria en algún momento va a reaccionar, incorporar estas señales en sus decisiones, y esto no se hizo esperar. El viernes pasado vemos esta nota en el Diario Financiero donde se anuncia que Engie, una empresa que ha desarrollado importantes inversiones en infraestructura, en transmisión y otros segmentos, anuncia que no seguirá o no se presentará en la licitación de la mayor obra de transmisión por 1.500 millones de dólares. Si uno lo lee así en una primera pasada, parecería contraintuitivo, pero a la luz de este análisis parece bastante más claro y habrá que ver cómo la industria sigue internalizando estas señales. Por lo tanto, en resumen, lo que queremos mostrar es que hay que avanzar, hay que poner sentido de urgencia al desarrollo del sistema, a la red, pero también no es solo lanzarse a plantear reformas, sino también hay que analizar las herramientas con que se cuentan, que son muy potentes, y para eso se requiere conducción, liderazgo, por supuesto. Y dejo finalmente planteadas algunas preguntas para que podamos discutir en el panel respecto de los énfasis que requiere el desarrollo de la transmisión en el contexto actual, cuál es el rol que asumirán los distintos agentes de la industria en este contexto, qué le faltaría a la industria renovables para masificarse, y también podríamos hablar de los riesgos en el atraso de la transmisión para los usuarios y la industria. Y agradezco vuestra atención y Daniel, te devuelvo la palabra. Gracias. Muchas gracias, Rafael, por tu presentación. Son varios los tópicos, los temas que nos has planteado y de seguro varios de ellos van a ser abordados desde distintos ángulos por nuestros panelistas. Presento a quienes nos acompañan, presento a continuación al grupo de panelistas que va a participar de este webinar y parto por Paola Hartung. Paola es ingeniero civil eléctrica de la Universidad Católica de Valparaíso y magíster en Ingeniería Industrial de la misma casa de estudios. Actualmente Paola es directora de Asuntos Regulatorios de AES Andes para Chile y Colombia y además es vicepresidenta y directora de ACERA. Un gusto saludarte, Paola. Muchas gracias por acompañarnos. Hola, muy buenos días. Muchas gracias por la invitación. A continuación paso a presentar a Francesca Milani. Francesca es ingeniera civil eléctrica de la Universidad de Chile y magíster en la misma especialidad. Además es MBA de la misma casa de estudios. Francesca es Regional Supply Energy and Water de Anglo American y presidenta de la Asociación de Clientes Eléctricos No Regulados, ACENOR.
Bienvenida, Francesca, gracias por aceptar nuestra invitación. Muchas gracias por la invitación, Daniel y Rafael. Un gusto estar acá. A continuación presento a Analía Rojas. Analía es economista de la Pontificia Universidad Católica de Chile y ha ocupado diversas posiciones ejecutivas dentro de la industria energética. Actualmente, Analía es socia fundadora de Enerconex. Muy buenos días, Analía. Muchas gracias por acompañarnos. Daniel, Rafael, muy buenos días. Muchas gracias por la invitación también. Y nuestro último panelista, paso a presentar a Javier Tapia. Javier es abogado de la Universidad de Chile con diversos estudios de posgrados en regulación en la UCL y en la London School of Economics. Javier actualmente es director ejecutivo de la Asociación de Transmisores de Chile, AG. Buenos días, Javier. Gracias también por aceptar nuestra convocatoria. Hola, muchas gracias y un placer estar acá cumpliendo con la cuota masculina del grupo. Gracias, Javier, por la cuota. Paso a explicar el formato, cómo vamos a estructurar esta conversación y parto por reiterar nuestra invitación a participar activamente a través del botón que tienen ustedes a mano derecha para plantear preguntas. Queremos que de verdad sea interactiva esta actividad, este webinar, por lo tanto vamos a estar muy atentos y tratando de cargar y de atender esas preguntas. La primera ronda que tenemos programada es una ronda expositiva, bastante amplia, para que nuestros panelistas aborden, se refieran desde sus posiciones, desde sus responsabilidades a los distintos temas que ellos quieran plantear. Es más bien extensa, pero nunca tanto. Les pedimos que ojalá no superemos los 7 minutos y es de libre disposición para que cada uno de ustedes puedan plantear los temas que ha tocado Rafael o los que su empresa, su gremio, su posición les hace aproximarse a los tópicos en discusión. Después de esa primera ronda, vamos a tiempos más breves, con preguntas y respuestas que ojalá nos tomen menos tiempo, en 1 o 2 minutos como máximo. Vamos a ir pasando por cada uno de los panelistas en una interacción más líquida, si se quiere, pero posterior a esta ronda más larga. Así que ese es como el formato a grosso modo, y parto con Paola Hartung para que ella nos plantee sus principales puntos desde su posición en AES Andes o también como directora de Acera. Por favor, Paola, adelante con tu tiempo. Bueno, muy buenos días a todos. A ver, un poco reflexionando respecto a la presentación de Rafael y qué buen resumen de todos los puntos y un diagnóstico, una mirada de dónde estamos. Ahí él tocó diversos temas, remuneracionales, técnicos, regulatorios. Yo la verdad es que a mí me gustaría resumir un poco mi visión en un par de puntos. Creo que es muy importante trabajar o ir avanzando en lo que tiene relación con una coordinación y armonización intersectorial para ser exitosos en la planificación y en la ejecución de los proyectos de transmisión. En ese sentido, creo que las carteras de energía, de economía, de ambiente, temas también comunitarios, para poder ir concretando la infraestructura que requiere el país. Ahí yo creo que, a propósito, por ejemplo, del estudio de Franca, creo que es muy importante que esa coordinación se note y sea muy clara y muy colaborativa también. Obviamente, los temas que tocó Rafael respecto a también estabilidad regulatoria, el régimen de remuneraciones, el mismo estudio de Franja, yo creo que las señales a los inversionistas hoy día es muy importante, y yo creo que a propósito del estallido social, la pandemia y algunas iniciativas que se han tomado en los últimos años, han derivado en que la sensación hoy día esté un poco inquieta respecto a cómo se va a mover este mercado en los próximos años. Entonces es importante mantenernos y trabajar en la estabilidad regulatoria. Y hay un tema que para mí es súper importante,
que yo lo he comentado, respecto al relación con la comunidad a nivel local y con la sociedad a nivel país respecto a cuál es el rol de, por ejemplo, este segmento o esta industria de la transmisión. Yo creo que hay que mejorar mucho el mensaje, la comunicación entre la industria y la sociedad. Yo creo que es relevante que se entienda la importancia, el rol, los objetivos del segmento de transmisión en el país. Creo que hay una brecha importante todavía en los temas del conocimiento de la sociedad respecto a este negocio o a esta industria, este segmento productivo de nuestro país. Y aquí el rol de la transmisión a nivel país tiene que ver con lo económico, con el desarrollo, la competitividad de nuestras industrias mineras, agrícolas, industriales. Tiene un rol muy importante en la descarbonización y la carbono-neutralidad. Tiene también la importancia de atraer inversionistas, generar empleo. Entonces, todas estas bondades de la industria, más allá de que se me instala una torre de transmisión al frente de mi parcela y me voy a encadenar a la torre, yo creo que eso nosotros tenemos que ir avanzando en ir transmitiendo cómo esta industria es tan medular y fundamental para el desarrollo del país. Y lo otro que para mí es muy importante... Al parecer tenemos algún problema con la conexión de Paola. Paola, no te escuchamos bien. ¿Ya? O tal vez ahora parece que se recuperó bien la señal. ¿Sí? Ok. Bueno, y lo otro que tiene que ver con la innovación, que también lo mencionó Rafael, la innovación en soluciones de corto plazo en el segmento de transmisión, para esperar las grandes infraestructuras que van a ir desarrollándose en paralelo, pero ahí también yo creo que tenemos que dejar de ser tan conservadores o al menos empezar con algunos pilotos para ir incorporando más automatismos, sistemas de almacenamiento y otras soluciones que puedan ir mejorando el servicio que se presta tanto a la ciudadanía como a la industria y al mercado de generación. Eso, Daniel. Muchas gracias, Paola. Tocaste temas que son bastante transversales incluso al resto de los segmentos. Es un problema más bien industria tal vez, pero muy pertinente al tópico que estamos tocando. Le paso la palabra ahora a continuación a Francesca, y sobre todo pensando en que ella como presidenta de ACENOR representa un segmento muy importante de la industria y tienen una visión que es importante que la pongamos en este panel. Por favor, Francesca. Muchas gracias, Daniel, y gracias, Rafael, por la presentación. Creo que resume muy bien todos los cambios que han habido últimamente y también describe los desafíos que tenemos por delante. Ahora bien, quizás añadiría algunos puntos desde la visión de los clientes. Y en ese sentido, nuestra visión desde ACENOR es que del cambio legal que hubo en 2016, antes los costos eran básicamente pagados por los generadores y estos se incluían como implícitamente dentro del precio de energía que se les entregaba a los clientes. Entonces, había una señal de localización. Con el cambio regulatorio, pasamos a que teníamos un proceso de planificación, se pasó a un proceso de planificación centralizada de la transmisión en forma anual, donde los costos de expansión se estampillan a la demanda, como bien señalaste. Es decir, los pagamos entre todos por igual, sin importar si el cliente está en cualquier zona del sistema de transmisión nacional. Así como también se prorratea, por ejemplo, el zonal dentro de las instalaciones que están en la zona de transmisión. Entonces, acá la idea de este cambio legal era que a través de la planificación de la transmisión que la CNE realiza cada año, se orientaría de cierta forma dónde es el óptimo para que el sistema desarrolle sus proyectos de generación. Lamentablemente esto no ocurrió. Lo que estamos viendo hoy en día es que hay una gran cantidad de proyectos que están en construcción, la mayoría de ellos son proyectos eólicos solares, pero un pequeño porcentaje, por ejemplo hoy día 6.800 megas están en construcción, de los cuales el 14%, según nuestras estimaciones, tienen total disponibilidad para despachar su energía.
Y el resto operarán con algún tipo de restricción, porque las líneas de transmisión están congestionadas. Entonces, ¿esto finalmente qué nos trae? Que no hay una señal de eficiencia. No es eficiente que la generación se instale sin considerar la expansión de la transmisión, porque finalmente esta expansión y además una serie de otros pagos laterales son asumidos netamente por los clientes. Entonces, lo que se ve, por ejemplo, en las licitaciones de suministro regulado es un precio de energía. No obstante lo anterior, por ejemplo, si el cliente está en la zona central y la planta está, no sé, en Arica, Iquique, Antofagasta, hay un costo de transmisión asociado y que no es lo mismo, por ejemplo, que el generador abastezca desde la misma zona central. Entonces, en ese sentido, nosotros lo que creemos es que debiese haber algún tipo de señal, no necesariamente volver al sistema anterior, de la ley de antes del 2016, pero sí un sistema que refleje y que nos entregue una señal de precios de manera de que la transmisión sea eficiente y la generación tome en cuenta también que hay un costo que está hoy en día no es visible, lamentablemente, pero los clientes lo tenemos que asumir sí o sí. Y lo que finalmente vemos es que después de este cambio legal, los costos de transmisión han subido bastante, o sea, aproximadamente un 500%, pero por otro lado, el precio medio de mercado, si lo ve, sigue parejo, ha bajado muy poco. Entonces, hay un tema ahí que no se está reflejando, no hay señales de eficiencia, y por ende nosotros creemos que cuando se hace la planificación y cuando se hace en particular las licitaciones de suministro regulado, debiese considerarse el costo de suministro final del cliente. Solo así podemos reflejar finalmente cuál es el precio real que el cliente termina pagando por el suministro eléctrico, que el suministro eléctrico no es solamente el precio de energía, sino que tiene los costos de transmisión, costos de servicios complementarios, etcétera, etcétera. Entonces, en ese sentido, creemos que podría haber algún cambio legal que incentive la eficiencia del sistema, y por otro lado, esto mismo va a generar que se incentive a que la generación esté cerca de los centros de consumo, de tal manera que se va a necesitar menos transmisión, porque por la cercanía entre la generación y el consumo, lo cual es más eficiente, o sea, se va a construir las líneas que realmente se necesitan. Entonces, eso sería respecto a este cambio que hubo en 2016 respecto a el pago de los clientes respecto a la transmisión. Y un último punto quería agregar respecto al proyecto Alquimar Lo Aguirre, que mencionaste, Rafael. Este proyecto, lamentablemente, tal como se dio, se saltó ciertas etapas. Por otro lado, tampoco hubo la posibilidad para los clientes de poder, por ejemplo, hacer algún tipo de reclamo por el costo de la línea. Esta línea estaba fijada de acuerdo a los decretos, de acuerdo al plan de expansión de la CNE, costaba 1.170 y algo, 76 millones de dólares. Luego, una vez que el coordinador pasó a licitarla, subió a 1.500 millones de fracción. Entonces, eso es algo inédito, que no había pasado antes en nuestro sistema, y que no está dentro de las reglas del juego, porque nosotros no pudimos, por ejemplo, ir a panel de expertos por esa alza. Y por otro lado, a nosotros como gremio, por supuesto que nos interesa que exista un desarrollo de la transmisión que sea eficiente y que realmente se construyan las líneas que se necesitan. Pero por otro lado también nos interesa que se debe resguardar la institucionalidad y seguir los procedimientos que por algo existen. O sea, si, por ejemplo, hay un aumento de precio significativo, eso debiese poder ser revisado. Entonces, por eso es importante que puedan haber estos procesos participativos, que se pueda hacer un estudio de franja, tal como en esta línea no se hizo. Y esto, por supuesto, que genera preguntas en el sector de qué es lo que va a pasar.
Por lo tanto, nos interesa que finalmente se mantenga como los procedimientos para los cuales todos los actores podamos tener la posibilidad de observar, de presentar nuestros comentarios, de manera así poder llegar a proyectos consensuados y que estemos de acuerdo todos los actores de la industria. Eso sería por mi parte. Muchas gracias. Muchas gracias, Francesca. Bueno, tocas el tema de la señal de localización y, bueno, cualquiera creería que nuestro sistema de precios nodales es una prenda de garantía o contribuye a esa señal de localización, pero lo que nos comenta, claro, abre como un refuerzo o recuperar lo que se perdió, y no significa mirar por el retrovisor, sino que a lo mejor aventurarse a algún ajuste, algún cambio que ya veremos cómo se levanta, cómo se desarrolla, cómo se formula. Gracias, Francesca. Paso la palabra ahora a Analía para que también se refiera de manera libre en estos no más de 7 minutos. Muchas gracias, Analía. Adelante. Gracias, Daniel. Muy interesante las visiones de mis colegas precedoras, pero yo quería centrarme un poco hoy día, a propósito también de la presentación que ha hecho Rafael, respecto de estas deudas que tenemos en el plano de la transmisión y de la planificación en general de la expansión del sistema eléctrico. Efectivamente, como lo ha señalado bien Rafael, las deudas están radicadas más bien en relación a una ley que ya existe, ¿no? Una regulación que ya existe, y por lo tanto el primer llamado de atención, ¿no? Es que si esto significa que estamos a puertas en el fondo de una discusión para necesitar una nueva regulación, o si en realidad esta regulación ya existe y de lo que se trata simplemente es de hacer una buena aplicación, una buena implementación de la ley. Yo personalmente creo que la respuesta más bien va por la segunda de las opciones, ¿no? Tenemos una deuda en la implementación de la ley, y me quiero referir básicamente a 3 puntos que son esenciales. Uno, el desarrollo de los polos de desarrollo, ¿no? En términos de su definición y su implementación. El segundo, que ya ha sido mencionado varias veces, la imposibilidad de realizar estudios de franja, probablemente la más grave, ¿no? Es la imposibilidad de realizarlo en la línea más importante de expansión que va a tener el sistema de transmisión en los próximos 10 años, me refiero a Quimarlo Aguirre, evidentemente. Y tercero, yo creo que también es una deuda las incorporaciones o las visiones de la PELP, ya que la PELP, la planificación energética a largo plazo que hace el Ministerio de Energía, ¿no? Es un mandato de la ley, por cierto, pero además porque es vinculante a la transmisión. Y ese punto creo que muchas veces queda en el aire a propósito de cuando estamos planificando escenarios, de cuando estamos haciendo los ejercicios participativos, que por cierto el Ministerio se ha empeñado y creo que ha sido muy exitoso en hacer una invitación amplia a los agentes a participar de esta planificación, pero sin embargo se nos olvida que la incorporación realmente de los escenarios y de las tecnologías que realmente se puedan implementar e incorporar a la planificación de largo plazo van a ser vinculantes con la transmisión. Entonces, cuando uno empieza a entender que hay áreas, ¿no? Que todavía cuesta mucho o que no han sido incorporadas de su totalidad en la planificación energética a largo plazo, nos preguntamos entonces qué visión tenemos de el sistema eléctrico, ¿no? De aquí a 30, 50 años, y no simplemente resolviendo los próximos 5. Yo creo que ese es un mensaje también tremendamente importante a propósito de la necesidad de hacer una planificación también de la transición energética. No es necesario, no solamente es necesario planificar la transmisión, ¿no? O la expansión de la transmisión, sino también cómo va a ser la transición energética tan anhelada que también mencionaba Rafael en principio. Del punto de vista de señales económicas, evidentemente acá hay 2 señales de precios que son muy importantes desde el punto de vista económico, y donde también hay deudas o hay ruidos, ¿no? La primera tiene relación con la tarificación o la señal de precio que da la planificación de la transmisión, más bien se refiere a cómo es el proceso, el diseño de las licitaciones de la transmisión, cuando sobre todo
muchas veces los agentes transmisores indican que las licitaciones no tienen una adecuada materialización o un adecuado foco en la valorización de las obras nuevas que se deben añadir al sistema. Eso provoca muchas veces un desinterés por parte de los transmisores para presentarse a estas obras nuevas. Y segundo, cuando estos se presentan, muchas veces quedan bajo los precios determinados en el fondo en los pliegos de licitación. Entonces yo creo que ahí hay un examen que merecemos todo el sector, y especialmente los agentes planificadores, reguladores, y quienes toman la decisión finalmente de hacer la fijación de estos precios, o los precios CAP, ¿no? Para que efectivamente se traduzca esto en un mercado atractivo, en donde tengamos agentes que se presenten a las licitaciones, y no solamente a algunas licitaciones particulares, ¿no? Que son las obras más interesantes desde el punto de vista de infraestructura, sino que también a obras menores. Me refiero a obras zonales, a obras que tienen que ver en el fondo con cómo llegamos a los centros de consumo, y que muchas veces entonces quedan con pocos participantes, por lo cual el ambiente en donde se producen estas licitaciones no son tan competitivas. Creo que el punto del desarrollo de la transmisión para la transición energética y la incorporación de renovables es crucial. En los próximos años sabemos que tenemos un riesgo muy grande de no cumplir adecuadamente con esa necesidad de expansión de la transmisión, pero básicamente entender que la apuesta, ¿no?, a la línea HVDC es una apuesta bastante riesgosa del punto de vista de que es un todo o nada. Estamos en estos momentos a puertas, ¿cierto?, de la apertura de ofertas del proceso de Kimal Aguirre, donde el regulador, ¿cierto?, la autoridad espera que sea una oferta competitiva, que haya muchos licitantes, digamos, que estén dispuestos a participar en la licitación, pero realmente con los números como tal, como se indican, si van a haber 3 a 5 licitaciones, ¿no?, o ofertas presentadas a esta licitación, la verdad es que yo no entiendo cómo se puede calificar ese proceso como competitivo y como exitoso, ¿no? Entendiendo que partimos de un punto en donde hay 18 oferentes, ¿no?, o 18 interesados en comprar base, ¿no? Llegar realmente a un número tan nimio como 3 a 5 ofertas presentadas, yo creo que eso es un tema que también nos merece análisis, ¿no?, de cómo están entonces percibiendo los riesgos los transmisores. El punto más importante, creo, acá, es que la transmisión dejó de ser un negocio de renta fija con riesgos acotados, tiene cada vez más riesgos asociados. Los riesgos asociados están en el desarrollo, uno también por los tiempos que se dan generalmente para la preparación de las ofertas, que los agentes y transmisores indican que muchas veces son tiempos cortos. El caso Kimal Aguirre es emblemático en ese sentido, pero hay también otras quejas de los transmisores desde el punto de vista del tiempo que se les da para la preparación de las ofertas. El segundo riesgo de desarrollo más importante es el riesgo del trazado, ¿no?, inherente entonces a la necesidad de hacer estudios de transmisión con franjas no estudiadas, los estudios de franja que son evidentemente hoy día un must, y que por algo además fueron creadas en la ley a propósito de disminuir este riesgo. Entonces ese riesgo no se está cubriendo adecuadamente. Luego, los riesgos de la construcción. Los atrasos en el fondo ocurren hoy día en todos los segmentos, en todos los segmentos de la transmisión hay atrasos en la construcción y son preocupantes, y ahí es donde viene entonces la reflexión acerca de cuál es el rol del Estado respecto de cómo abordar efectivamente de que existen atrasos hoy día, ¿no? El rol del Estado muchas veces tiene que ver con una falta de coherencia o de conversación entre los agentes que mandatan una obra, entre los agentes que evalúan ambientalmente una obra, entre los agentes que tienen que ver con la atracción de capitales, ¿no?, y de inversiones extranjeras hacia un sector tan dinámico como es el eléctrico y energía, y pareciera entonces que ahí hay una falta de garantías, básicamente por parte de los agentes del Estado, que no están alineados bajo este mismo objetivo. Cierro mi presentación o mi exposición, mis reflexiones,
respecto a un punto que también creo que es importante, que le pega muy fuerte al análisis o a las factibilidades de las energías renovables frente a también su desafío propio de expansión, ¿no? Y de cómo hacer entonces una transición energética efectiva. Y tiene que ver con la mala evaluación de riesgos que muchas veces hacen los transmisores respecto, por ejemplo, del rol del Estado, ¿no? Muchos agentes extranjeros vienen a Chile pretendiendo o intuyendo que el comportamiento de los agentes del Estado va a ser relativamente coherente o relativamente parecido a cómo se es en otros mercados, donde hay, por cierto, una mayor coerción, una mayor combinación, ¿cierto?, de acciones. Entonces, cuando hay un agente que hace una mala evaluación desde el punto de vista de la transmisión, eso tiene un efecto en el segmento de generación renovable, y hoy día esos riesgos no están cubiertos desde el punto de vista de, uno, un ente, ¿no?, pluripartidario, multisectorial, que aborde, básicamente, cuando hay una mala evaluación de riesgos de un agente transmisor que, por ejemplo, pueda participar, ¿cierto?, o pueda ser adjudicado a una licitación, pero que luego se encuentre con los riesgos propios de la construcción y de la operación de sus líneas. Y evidentemente este riesgo hoy día está siendo traspasada al segmento de la generación y específicamente también de la renovable, que es quienes más en el fondo requieren de nueva transmisión. El punto, creo yo, es que la solución de esto debería ser abordada por una institucionalidad que hoy día no existe, ¿ah? Una institucionalidad que debería estar remitida a un enfoque multisectorial y multiorganismo, en donde muchos de los actores, ¿no?, de los organismos del Estado debieran participar y tener una estructura supra, ¿no?, ministerial ad hoc a la resolución de los problemas de la transmisión. Esa es una idea que básicamente ha ido funcionando a propósito de las mesas que se están realizando cuando hay atrasos específicos, pero creo que ahí hay un punto que podríamos abordar en el más corto plazo, ¿cierto?, por la necesidad de ponerse de acuerdo entonces entre los agentes. Último punto, Daniel, la generación renovable necesita de más de una sola solución. Estamos hoy día, como dije al principio, en una apuesta que es un poco blanco-negro, 1-0, respecto de Quimán Lo Aguirre, pero en realidad lo que tiene que pensar el sistema eléctrico en su conjunto es que la transición energética necesita más de una sola respuesta. Necesitamos evidentemente la línea Quimán Lo Aguirre o la línea HVDC, ¿no? Pero también necesitamos otras alternativas. Por ejemplo, la introducción de almacenamiento a nivel de transmisión para que éste pueda actuar con un esquema de operación de líneas de transmisión distinto al que se hace hoy día, con criterios de seguridad que seguramente son tremendamente altos y exigentes, ¿no? Pero son criterios de operación de seguridad que más bien obedecen a otros esquemas donde no están estos problemas de atraso. Segundo, también la incorporación de una visión de generación distribuida más potente, con metas específicas que seguramente van a alivianar entonces el peso que tiene o la necesidad que tiene la nueva transmisión para la generación renovable. No solamente entonces debemos descansar en un solo activo, sino que tenemos que pensar en soluciones alternativas y paralelas para que efectivamente podamos avanzar en la descarbonización y en la transición energética. Gracias, Daniel. Gracias, Analía. Me quedo con la afirmación, que casi cuña, negocio de renta fija y bajo riesgo que ya no es. Eso es pasado y el presente y futuro parece que es bastante distinto por lo que nos plantea Analía. No solamente por el entorno, las decisiones, las reglas, sino por malas evaluaciones propias de los agentes. O sea, se suman todos esos factores a ese nuevo cuadro, lo cual es bastante contraintuitivo porque la reforma del 2016 se imaginó otra cosa y redujo la tasa de este segmento. Entonces, nos deja en un dilema que ya veremos cómo abordar. Por favor, nuestro último panelista, Javier, adelante, te escuchamos con tu tiempo, Javier. Muchas gracias. Lo bueno de ir al último es que uno se para en los hombros de los gigantes, ¿no? Como decía Newton.
Hartas de todas estas ideas son las que nosotros conversamos habitualmente dentro de la asociación y dentro de las empresas que las componen. La mayor parte de estas ideas están en nuestro debate, la mayor parte de estas ideas están en realidad dentro de lo que nosotros consideramos el ambiente regulatorio hoy día. Yo creo que hay una frase que es la que existe, en la que existe cierto consenso, ¿no? Que sin transmisión no hay descarbonización, y que la energía es cada vez más importante en general para el país. Entonces, tenemos un sistema que necesitamos robustecerlo, tenemos un sistema que necesita ser desarrollado, tenemos una transmisión que necesita ser habilitante de este cambio, ¿no? De esta conexión de nueva generación y de la nueva matriz al sistema. Y es necesario entonces que se establezcan las condiciones necesarias para que ello se produzca, digamos. Ahora, yo creo que tenemos que distinguir bien el corto del mediano plazo, ¿no? En el corto plazo no tenemos fundamentalmente, lo dijo el otro día el presidente del Consejo Directivo, del coordinador, no tenemos un problema de suministro. Vamos a tener problemas de costo importantes, pero no tenemos un problema de suministro importante. Lo que hay que resguardar fundamentalmente es la seguridad del sistema en el corto plazo. Entonces nosotros deberíamos estar pensando ya en el mediano plazo. En el mediano plazo estoy hablando de la década siguiente. Ya debiéramos estar pensando en la década siguiente, ya deberíamos estar mirando en ese mediano plazo. Y para mirar ese mediano plazo, lo que necesitamos es una planificación adecuada y un proceso de planificación que hasta hoy día ha sido más o menos insuficiente. Insuficiente para proveer la infraestructura, lo que se está demostrando hoy día. Lo que necesitamos es agilizar estas inversiones, agilizar nuevas líneas de transmisión en 500, nuevas líneas HDS quizá, que permitan una solución más o menos definitiva ya pensando en un largo plazo. Lo que quiso la ley básicamente en el 2016 es una transmisión que fuera a la vanguardia, ¿no? Una transmisión creada con holgura, un sistema de transmisión al cual siguiera la generación y no al revés. Y eso es lo que vemos que no está ocurriendo. Si miramos el mediano plazo ya y lo ponemos en concreto en términos de la línea HDC, según nuestros cálculos, la línea está vendida, ya está corta. Ya en el mediano plazo estamos atrasados, ese es el punto. Entonces ya necesitamos un proceso diferente. Quizás una alternativa, algo que se está mencionando y que ustedes lo han dicho, que algunos de ustedes lo han mencionado, quizás un proceso, una suerte de fast track, ¿no? Este proceso supraministerial que mencionaba Analía, no lo sabemos, pero un proceso fast track que defina, promueva ciertas obras, porque la planificación, como digo, es lenta. ¿Qué estamos ocupando hoy día? Estamos ocupando el 102, ¿no? El 102 de la ley que permite esto de hacer obra urgente. Pero el 102 no está hecho para eso. Nosotros no tenemos una ley hoy día que esté hecha para grandes proyectos de infraestructura y por lo tanto necesitamos acomodar un poco ese tipo de regulaciones a lo que viene a ser toda esta planificación. Entonces, mirando al mediano plazo y mirando también al corto plazo, vemos que hay un tema que es más allá que el suministro, ¿no? Más allá que eso, el problema central también está en la seguridad. Y lo que tenemos que ir incorporando lentamente, o más que lentamente, de a poco, pero rápidamente, digamos al revés, es los aspectos de seguridad y resiliencia, ¿no? Aquí viene un tema también que tenemos que abordar nuevamente en el mediano y largo plazo, que es el tema cambio climático, de manera bastante importante. Se están produciendo fenómenos que afectan las redes, se están produciendo fenómenos que afectan las subestaciones, y que son todos fenómenos ligados al cambio climático. Todos los días vemos noticias sobre desastres naturales, vemos sequía hoy día, y eso nos lleva a que el pensamiento del sistema en el mediano plazo no pueda ser igual al pensamiento del sistema como lo estamos haciendo hasta hoy día. Necesitamos un sistema eléctrico nacional más resiliente. Y para eso, a pesar de que la ley incorpora la resiliencia como algunos de los criterios, nos está faltando un poco aspectos metodológicos en eso. Nos está faltando desarrollar algunas cuestiones más en términos de resiliencia y ver cómo vamos a tratar las obras de resiliencia. ¿Cómo va a ser la evaluación económica versus la evaluación de resiliencia? Si a veces las obras que van por resiliencia no necesariamente resisten la evaluación económica. Entonces tenemos que pensar eso en el mediano plazo. Necesitamos un sistema robusto, y de nuevo, vuelvo al principio, pensando en el sistema con holguras que quería la ley. Lo que queremos es una carretera donde quepamos todos, ¿no? Si queremos que la transmisión sea realmente este habilitante de descarbonización, esta conexión de país, lo que necesitamos es un sistema robusto, un sistema holgado, un sistema resiliente. Este sistema, además de la resiliencia, por supuesto, algo que también hemos hablado un poco acá, almacenamiento. Almacenamiento es bien crucial.
para este futuro, y en el almacenamiento también existen algunos problemas desde el punto de vista de la transmisión. Hoy día, por ejemplo, no tenemos cualquier tipo de almacenamiento, estoy hablando, hoy día no tenemos un tratamiento igualitario para el almacenamiento. Los transmisores, por ejemplo, no pueden realizar almacenamiento, tener sistemas de almacenamiento puro, digamos, o sea, no pegado a una unidad generadora, ¿no? Porque no participan en el balance de transferencia. Entonces, por eso el almacenamiento tiene un tratamiento distinto, ¿no? Y por lo tanto, ahí hay un punto que no se puede desarrollar por la transmisión para efectos de fortalecer de nuevo los sistemas, para efectos de el sistema futuro que queremos. Entonces tenemos restricciones al almacenamiento, tenemos sumado todo esto a las restricciones ya que habíamos hablado y a los problemas regulatorios que ya habíamos conversado, que ustedes mencionaron. Ahora, ¿cómo desarrollamos esta red más allá de lo regulatorio, ya en el desarrollo, ya que también se ha mencionado? Nosotros creemos, y lo hemos dicho en varias partes, nosotros creemos que el involucramiento estatal aquí es bastante más importante, lo mencionó muy bien Rafael, y nosotros estamos bastante convencidos de que el involucramiento estatal, tal como quedó en la ley, queda corto. El estudio franja queda corto. Aquí es cosa de imaginarse la gran cantidad de experiencia que tiene el Estado en su relación con los territorios, con las comunidades, y en proyectos de infraestructuras que traspasan 300 kilómetros, 500 kilómetros, 1000 kilómetros, como estamos pensando en las líneas hoy día, son imposibles de desarrollar si no existe un acompañamiento estatal importante. Lo que existe hoy día es que aunque tuviéramos un estudio de franja, el particular que se adjudica al proyecto tiene que volver a hacer un montón de todas esas mismas cosas involucradas con el relacionamiento. Involucrarse con las comunidades, lograr su RCA propia. Todo eso son procesos que vuelven a repetirse y que por lo tanto, sin el acompañamiento estatal hasta el final, de todas maneras queda como un riesgo regulatorio del desarrollo del proyecto. Y esto hace que se produzca este mismatch, ¿no?, entre proyectos de generación que se desarrollan hoy día, de generación renovable, por ejemplo, que se desarrollan en un par de años, versus una transmisión que hoy día estamos esperando a 7 años y con suerte nos va a salir esta línea al 2029, digamos. Entonces, lo que necesitamos también es un mayor apoyo estatal en ese desarrollo, digamos, y ahí creemos que hay un espacio de modernización importante que existe para el desarrollo de los proyectos. Y por supuesto también la parte de la empresa. Nosotros estamos en digamos, nuestra bandera de lucha es subir estándares, lograr participación anticipada con las comunidades, mejorar nuestros estándares ambientales, etcétera, etcétera. Nosotros también tenemos, como empresas que forman este gremio, un objetivo importante de mejoramiento de estándares en términos comunitarios y de medio ambiente. Pero eso no se puede lograr sin un involucramiento estatal importante. Entonces, mejoras regulatorias tenemos muchas, mejoras regulatorias tenemos varias, pero esas mejoras regulatorias debieran, en señales de precio, digamos, a eso me refiero, mejoras prácticas, digamos, en la implementación, esas deben ir acompañadas de un desarrollo de mediano y largo plazo que ponga el foco en el consumidor. O sea, aquí el intransable es que no se corte la luz, digamos, ese es el punto. Y para eso necesitamos un sistema resiliente, un sistema potente, un sistema que tenga holguras y que permita que la transmisión vaya a la cabeza de la generación como se pretendió en la ley. Y al mismo tiempo necesitamos un Estado que nos apoye un poco más en estos grandes proyectos, porque estos grandes proyectos no pueden ser desarrollados exclusivamente por los particulares. Yo me quedo por ahí con esas 3 ideas más o menos, Daniel. A un principio. Muchas gracias, Javier. Estamos atrasados, dijiste. Necesitamos otras alternativas. Como decimos los técnicos, hay que cambiar la función objetivo, ¿ya? O sea, no podemos seguir evaluando obras con los mismos métodos, con las mismas prácticas que lo hemos hecho hasta la fecha. Y el involucramiento estatal, que es parte de un planteamiento que ya hemos escuchado y conocemos de tu gremio, así que gracias, Javier, por tu participación. Ahora viene una ronda de preguntas ya más cortas. Yo he sido bastante condescendiente con los tiempos, pero ahora no. Entonces, 1 minuto, por favor, para que podamos barrer la mayor cantidad de ellas. Tenemos una buena cantidad, tenemos un buen caudal de consultas que hemos recibido por el chat, así que ahora viene una etapa que queremos hacer más rápida para poder cubrir a todas, ojalá. Y la voy a asignar de acuerdo a los temas que ustedes han planteado, y parto por la pregunta para Paola. Y la pregunta dice así: ¿cómo se puede incentivar el almacenamiento si el arbitraje no da seguridad de rentabilidad? A ver, bueno, respecto al tema de almacenamiento de energía, y yo creo que
hay dos grandes temas. El almacenamiento para transmisión, que es el tema que nos convoca hoy día, yo creo que ya está más o menos resuelto. Ahora falta que las evaluaciones económicas vayan mejorando a medida que va a ir siendo más competitivo el storage, pero lo importante acá es que el almacenamiento como un activo de transmisión podría contar con una remuneración tal cual tiene cualquier otro asset, así que dentro de la planificación. Así que yo creo que ese es un avance, y ahora hay que atreverse, así como se atrevió Colombia, que hizo su primera licitación por 45, 50 megas, y que ya fue adjudicada. Ese por una parte. Y por otra parte, comentarles también, que yo creo que es una señal muy importante para la descarbonización, que acá nos salimos un poquito de la transmisión, pero a propósito de los sistemas de almacenamiento, la propuesta que tiene hoy día el Ministerio de Energía respecto a este tema, los almacenamientos no solo podrían, no solamente tendrán ingresos por el arbitraje de energía, sino que tienen una importante señal económica de incentivo a través del pago por capacidad o por potencia. De hecho, bueno, mi empresa hoy día tiene instalado un storage de 5 horas, de 10 megas, y recibe remuneración como cualquier sistema de almacenamiento o embalse que tiene regulación por 5 horas, pero este reglamento nuevo, o esta propuesta del Ministerio de Energía, incluso considera pagar almacenamiento desde 1 hora en adelante. Con esto, la verdad es que esta es una súper señal para la descarbonización, por lo tanto yo creo que en ese sentido están dadas todas las condiciones para que los sistemas de almacenamiento en Chile despeguen. Gracias, Paola. Me paso a la siguiente pregunta que espero la responda Rafael, por favor. La pregunta dice así: hace unos pocos días la autoridad señaló que 18 actores globales adquirieron las bases para la licitación de la línea Quimanlo-Aguirre y se espera que esta sea muy competitiva, recibiendo entre 3 a 5 ofertas. ¿Esto realmente te parece competitivo? ¿Cuáles son las principales críticas y elementos de mejora para corregir las licitaciones de transmisión? Mira, no me queda mucho que agregar de lo que dijo Analía. Barrió completo y hizo un detallado análisis de lo que estaba ocurriendo en ese caso particular. Por supuesto, no podemos saber todavía si el resultado es bueno o malo. Cuando se abran las ofertas nos vamos a enterar si efectivamente llegaron precios que uno se imagina que son de mercado. Eso está en el resultado. Pero en el proceso uno se encuentra todos los elementos y ahí adhiero completamente a lo que señaló Analía. Mucho riesgo que se internaliza por los participantes, temas de procedimiento que Francesca los detalló, todo eso suma. Y agrego los otros incentivos que están en el mercado y el caso que anunció Engie también lo sumo ahí. Eso, un minuto. Gracias, Rafael. Esta pregunta la vamos a abordar con Francesca. Dice así: si hoy en día existe una planificación y articulación centralizada por parte de la institucionalidad que no evidencia señales de eficiencia ni oportunidad, ¿acaso los resultados, objetivos clave, sus indicadores de gestión no debiesen ser de público conocimiento y cuenta? Francesca, por favor. Ahí sí, ¿me escuchan? Sí. Sí, perfecto. Gracias. Bueno, en primer lugar yo diría que son cosas distintas, el tema de la planificación y articulación centralizada por parte de la institucionalidad con respecto como a las señales de eficiencia. La planificación de la transmisión tiene claras señales de ineficiencia. Hoy en día los proyectos están llegando atrasados, y por otro lado, respecto a la señal de precio, basta ver con que se puede adjudicar una instalación de transmisión en cualquier lugar del país, y ese que está detrás por llevar la energía desde el punto de inyección hasta el retiro, eso no está visibilizado, porque lo pagamos los clientes a través de nuestros... Entonces, ahora bien, tanto la CNE como el coordinador efectivamente juegan un rol muy relevante en esto, y su gestión debiese ser visible para toda la ciudadanía.
y debiese estar orientado también hacia la ciudadanía, hacia el cliente, tanto el cliente libre como el cliente regulado, en términos de transparencia y de accountability. Y en ese sentido no basta solamente con disponer de la información en páginas web. Por ejemplo, no sé, por la página del coordinador a veces es súper difícil encontrar información, o también en la misma página de la CNE, no es un tema, por ejemplo, el tema del costo total de suministro, eso cuesta mucho verlo. Entonces, se requiere poder conocer la eficiencia de la gestión, y básicamente porque ambos organismos son financiados por todos los chilenos. Eso sería. Gracias, Francesca. Ahora voy con Analía y voy a unir dos preguntas. Yo sé que ella va a estar a la altura del desafío. Dos preguntas por una, ¿ya? La primera dice así: ¿qué opinión le merece el desempeño de la función de monitoreo de la competencia del coordinador en materia de acceso abierto a la transmisión y distribución? ¿Y por qué la uno con la siguiente? Porque se refieren al coordinador, y la segunda pregunta plantea lo siguiente: ¿cómo ven el rol del coordinador? Dice la pregunta: nuestra experiencia es que están con demasiado trabajo y eso repercute en la fecha de puesta en servicio de los proyectos. Analía, por favor. Gracias, Daniel. A ver, yo creo que las funciones en torno al tema de competencia del coordinador eléctrico están bien claras y expuestas en la ley, ¿ya? Y nuevamente lo que entendemos, y específicamente muchos agentes que están en relación a los problemas de acceso a la transmisión y la distribución, es que hay más bien una deuda de implementación de la ley, ¿ya? O sea, la normativa, el paraguas está, pero sin embargo hay entonces problemas de implementación que tiene que ver con criterios también de cómo la unidad de monitoreo de la libre competencia en el coordinador se enlaza, ¿no?, o presenta sus diagnósticos frente a un directorio que luego tiene que evaluarlos para ver si en el fondo estos son, si tienen mérito o no de escalar entonces en esta secuencia que determina cómo se hacen las divergencias frente a los temas de libre competencia en el mercado eléctrico cuando se refieren a temas de libre competencia. Entonces yo creo que aquí hay en el fondo criterios que tienen que ser chequeados y reevaluados y también monitoreados, y coincido con eso con Francesca. Finalmente la accountability no solamente es un tema regulatorio, sino que también es de la implementación, de cómo estos se van bajando, se hace la bajada en el fondo de la práctica. La segunda respuesta: cómo veo el rol del coordinador, ¿cierto? A propósito de que tiene una carga de trabajo excesiva. O sea, yo creo que sí, efectivamente el coordinador hoy día está exigido, tiene una estructura organizacional, ¿no?, que pareciera no estar respondiendo a el periodo de transición energética. Ahora, eso es algo que es propio de las transiciones, porque un poco nos duele a todos, le duele a todos los segmentos y le duele a todos los agentes. Lo que sí creo que es importante es que el coordinador eléctrico tome un rol de liderazgo en todos los procesos que tienen que ver con implementación y adopción temprana de tecnologías que alivianen la presión que hay hoy día sobre la transmisión. En eso, por ejemplo, el caso alemán, ¿no?, con el programa, ¿no?, Grid Booster, y todo lo que es SATA, ¿no?, Storage as Transmission Asset, tiene ahí un rol el operador eléctrico, porque lidera un proceso de adopción tecnológica que primero parte en forma de piloto, luego lo escala, luego incluso lo discute desde el punto de vista de cómo se regula la remuneración de ese tipo de activos. Pero eso es lo que yo echo de menos principalmente en este coordinador. Esperemos que con la nueva dirigencia y los nuevos aires que hay en el coordinador eléctrico, eso represente una oportunidad entonces de esta tremenda mejora que hay en el espacio del liderazgo del coordinador eléctrico para poder implementar de mejor forma la ley y para poder liderar procesos de adopción tecnológica temprana. Gracias, Analía. Voy con Javier. Javier, por favor. La pregunta dice así: siendo que el atraso del desarrollo de la transmisión es profundo y no hay nada a la vista que fuese a cambiar en el mediano plazo, ¿qué opinas sobre la posibilidad de articular en el más rápido plazo una institucionalidad ministerial ad hoc que lidere la aceleración de la transmisión bajo un esquema de organización matricial más ágil y colaborativo?
Y le agrego lo siguiente, Javier, ya esto es de mi cosecha. ¿Están trabajando en algún estudio? ¿Están trabajando en alguna propuesta? Cuéntanos, danos más información, más allá de la opinión y el diagnóstico, que tal vez sea bastante transversal. Estás en silencio, no te escucho. Toda la razón. Sí, a ver, lo primero, yo creo que sí lo vimos en la presentación de anteriores también, ¿ah? Estamos todos más o menos de acuerdo en que una alternativa bastante buena para lo que ha sido la deficiencia de planificación es promover un proceso de fast track, que promueva, que defina obras, y esto probablemente requiere una modificación legal, ese es como el gran problema. Probablemente tendría que ser una modificación legal quizás corta, ágil, transitoria, quizás para facultar a la CNE a tener algunas facultades especiales, supraministerial también probablemente requeriría algún tipo de modificación, pero institucionalmente un fast track es una idea que siempre ha rondado el sector desde hace bastante tiempo, ¿no? Porque cada vez que tenemos atraso, digamos, que es una deuda histórica, cada vez que tenemos atraso en el sector estamos pensando en un fast track. Y por lo tanto, en ese sentido, nosotros lo que estamos haciendo es tratar de pensar a futuro, ¿no? Más allá de este fast track, que probablemente puede ser una buena solución, lo que tenemos ya que estar pensando es qué es lo que vamos a hacer para la próxima década. Y en ese sentido son las propuestas que estamos desarrollando, son pensando en la próxima década, qué sistema queremos, pensando en la próxima década, nos podemos jugar todo en la línea Quimarlo Aguirre, tenemos que jugar por otras cosas, qué tipo de sistema vamos a querer hacia adelante, ese es el tipo de reflexiones que estamos teniendo con mira hacia adelante, cómo vamos a permitir que al consumidor no se le corte la luz, y eso es lo intransable de nuevo, o sea, que no hayan fallas en este sistema, considerando todos los problemas de cambio climático que tenemos. Nuestros estudios van apuntando hacia allá, más que a un cambio en la institucionalidad, que probablemente es muy necesario hoy día para los proyectos en lo inmediato. Gracias, Javier. Voy con la siguiente pregunta para Rafael. ¿Cómo va abierta, va a los panelistas, pero lamentablemente la voy a concentrar en ti, Rafael? ¿Cómo evalúan los panelistas las discrepancias que se han presentado en torno a la valorización de la transmisión? Ok. Mira, ahí vemos que se presentaron, creo que 22, 23 empresas con sus propias discrepancias, o sea, hay más de un centenar de discrepancias presentadas al panel de expertos, o sea, hoy día el panel está con bastante trabajo, exigencia, y ahí lo primero que uno debe, o sea, es evidente que esto iba a ocurrir por los resultados que se están viendo, eso ya lo comenté en mi presentación, más allá de todo lo que hay adentro y cómo uno podría llegar a esa baja tarifaria. Obviamente es un golpe a la industria y es una señal clara y las empresas tienen que ir al panel a defenderse o a buscar que se corrija lo que tenga que corregirse. Ahí hay una parte importante de esa rebaja que estaba anunciada, es una discusión bastante antigua y además tiene sustento en la reforma, en la última reforma en la ley de transmisión, donde el cambio de la tasa de descuento, que también podría entenderse contraintuitivo en el sentido de lo que mencionó Analía a propósito de la renta fija y el riesgo que hoy día tendría la industria, pero eso ya estaba definido y se está cambiando una tasa de 10% antes de impuesto a una de 7% después de impuesto, que impacta en el resultado final del orden del 12%. De ahí hacia arriba, o sea, decir que hay un 13 o más por ciento de baja en la valorización de los activos, cuesta encontrar qué es lo que lo justifica desde el punto de vista de los costos que involucra el desarrollo de una obra, de obras de este tipo, y probablemente obedece más a temas metodológicos. Por lo tanto, es eso lo que están discutiendo hoy día las empresas y es bastante evidente que está motivado por la señal que se está dando hoy día. Gracias, Rafael. Voy con Francesca, siendo una pregunta abierta de nuevo, pero la quiero concentrar en Francesca. Dado lo comentado sobre la falta del estudio de franja, la falta de oferentes en la licitación de la línea HVDC, ¿podríamos terminar con una solución económicamente subóptima para el sistema?
¿qué herramientas tienen los clientes, quienes finalmente pagan esta inversión, para asegurar que las decisiones apunten hacia la eficiencia del sistema? Francesca, por favor. Gracias, Daniel. Bueno, lo primero que me gustaría señalar es que efectivamente podríamos terminar con una solución subóptima. Eso es una clara posibilidad que yo creo que se ha discutido muy bien en este panel. Pero ya sentándome en la segunda parte de la pregunta, respecto a las herramientas que tenemos los clientes, la verdad es que no tenemos una herramienta para asegurar que las decisiones apunten hacia la eficiencia del sistema. O sea, nosotros como clientes, primero que todo, no podemos asegurar. Pero sí hay ciertas herramientas que nos permiten al menos participar y hacer nuestras observaciones en caso que estimemos conveniente que efectivamente no se está cumpliendo con la eficiencia del sistema, que quizás, por ejemplo, una línea de transmisión puede ser pospuesta y no decretada en este plan de expansión, cosa que nosotros hemos ya presentado al panel de expertos en reiteradas oportunidades. Entonces, yéndonos a la pregunta, finalmente dependemos de estimaciones de demanda, estimaciones de generación, y sobre todo en un contexto de cambio tecnológico, es muy difícil apuntarle a cómo va a ser el futuro en unos 10 años, cuando estas líneas de transmisión que son decretadas hoy en día estén listas. Y por lo tanto, lo que podemos pedir y exigir es que exista certeza institucional. Y en ese sentido, que se cumplan los procesos adecuadamente y que exista transparencia. Entonces, solamente con este cumplimiento, con esta certeza institucional, nosotros vamos a tener ciertas herramientas para al menos poder presentar nuestras observaciones o ir a panel de expertos si estimamos que la línea no está siendo eficiente, y que es lo que hemos hecho por lo demás en los últimos años. Gracias. Gracias, Francesca. Última pregunta, que es para Paola, y luego les voy a pedir una ronda muy breve a cada uno. Hemos discutido bastante respecto al contexto local. Pero ¿qué pasa con nuestra vinculación con los países vecinos? ¿Qué pasa con los corredores que nos pueden llegar a conectar el día de mañana con Argentina, con Perú, etcétera? Pregunta para Paola, por favor, ¿qué nos puedes comentar, qué nos puedes compartir a propósito de las redes para la transición energética? Bien, a ver, aquí, bueno, es una lista que no habíamos tocado, pero yo creo que no hay que dejarla de lado, así que gracias por la pregunta. Yo creo que los enlaces energéticos internacionales hay que trabajarlos, hay que avanzarlos. Yo creo que hoy día, por ejemplo, ante la contingencia, hubiera sido o todavía es, sería muy útil, por ejemplo, disponer de un enlace para traer energías en horas no solares, por ejemplo, en la noche, donde hemos tenido la mayor cantidad de encarecimiento de los costos sistémicos a propósito de la crisis hídrica que estamos viviendo. Creo que también es una herramienta muy útil para las horas de alta generación renovable, de que exista una factibilidad, ventana, posibilidad de que excedentes que hayan en el sistema de energía renovable se puedan exportar a otros países, Argentina, Perú, bueno, y por el momento sería a los más cercanos, y yo creo que esa viabilidad técnica y regulatoria hay que trabajarla y hay que mantenerla abierta. En particular, yo creo que es importante que eso siempre esté habilitado. A lo mejor comercialmente en algunos momentos del año no va a ser factible, viable, o no va a haber interés, pero hay otros momentos, horas del año, que los países podrían estar muy interesados, o algunas empresas, en exportar su excedente o en traer energía a un costo más eficiente del que podamos estar viendo en el sistema, a propósito de, por ejemplo, hoy día la contingencia que estamos viviendo con la crisis hídrica. Gracias, Paola. Y para ir finalizando, les quiero pedir a cada uno de ustedes un cierre con una intervención breve, por favor,
de 30 segundos, lo quiero setear en un tiempo así de breve, y que nos aproximemos a responder el título, la invitación que hicimos, Redes para la Transición Energética. ¿Dónde estamos? Analía, por favor, ¿dónde estamos? Gracias, Daniel. Estamos en un momento crítico respecto de las redes para la transición o la transmisión para la transición energética. Creo que las dos deudas más importantes son las señales de precio, tienen que ver, uno, con las licitaciones en el fondo que se hagan para obras nuevas, pero que incluyan también la utilización de nuevas tecnologías, a propósito de lo que mencionaba Paola Hartung respecto de cómo se remunera el almacenamiento como un activo de la transmisión. Entonces, yo creo que ahí tenemos un avance, pero falta entonces las otras señales de precio para la transmisión convencional y también para aquellas obras en el fondo ya existentes que tienen que ver con la percepción, ¿no?, de un castigo en los precios que no se condice con el aumento del riesgo entonces de la operación y la expansión del sistema. El otro gran tema que es una deuda es el rol del Estado y la coordinación que los distintos estamentos mandantes, evaluadores, los que piden en el fondo, los que quieren atraer inversiones, le señalan, ¿no?, como mensaje que, para los agentes para que efectivamente puedan estos traducir en obras que sean eficientes, que no sean elefantes blancos, por cierto, que yo creo que no hay elefantes blancos en la transmisión, y también para que se diseñen alternativas paralelas, ¿no?, y complementarias para la mayor penetración renovable de aquí al 2030. Gracias, Analía. Francesca, redes para la transición energética, ¿dónde estamos? Estamos en un momento de cambio, en un momento crítico, como bien dice Analía, pero también estamos en un momento en el cual se están desarrollando las redes de transmisión en forma no eficiente, ya que no se están considerando todos los costos, para el suministro final. Por lo tanto, en ese sentido, nos interesa que exista una señal de precios que refleje cuál es el costo de abastecimiento total de suministro eléctrico del cliente. No solamente fijarnos en los precios de energía que van de acuerdo a las licitaciones de suministro regulado en precios muy, muy competitivos, pero por otro lado también tiene una que es estos costos de transmisión y entre otros, servicios complementarios, etcétera, que han ido subiendo y subiendo. Por lo tanto, lo que nos interesa es que pueda existir visibilidad y que finalmente el cliente, tanto el libre como el regulado en sus casas, sepa exactamente cuánto es lo que se está pagando, porque suena muy bien precio de $20 o menos, pero finalmente por otro lado hay unos cargos que están subiendo enormemente y es necesario poder visibilizarlos de alguna manera. Gracias. Gracias, Francesca. Paola, redes para la transición energética, ¿dónde estamos? Cuéntanos, para cerrar. A ver, más que dónde estamos, yo quisiera solamente reforzar unos 5 puntos, que bueno, tienen que ver dónde estamos. 30 segundos, por favor. Estabilidad regulatoria, seguridad en la remuneración, agilidad de los procesos, nuevas tecnologías en las redes, acompañamiento del Estado en el rol estratégico de la transmisión, que es fundamental para la economía del país y para la carbono neutralidad, y también los vínculos internacionales para tener backup en horas no solares y también para la posibilidad de exportar excedentes renovables en las horas del día. Eso. Gracias, Paola. Javier, solo la pregunta, o no la repito, tus 30 segundos. Estamos en un minuto de oportunidad, creo yo, de oportunidad para poner los objetivos de la ley del 2016 de nuevo en práctica, digamos, poner a la transmisión al frente de lo que es este carrito energético, y para eso requerimos certeza, como se dijo antes, requerimos poner el foco en seguridad y resiliencia en el sistema pensando a futuro, requerimos poner a las comunidades y al territorio en el centro, y requerimos fundamentalmente pensar y mostrar y poner en práctica esto de que sin la transmisión no vamos a tener descarbonización energética en los próximos años. Gracias, Javier. Y para finalizar, Rafael, ¿dónde estamos? A ver, estamos en un momento crítico, como se dijo, y también delicado respecto de las señales que se están dando a la industria de la transmisión, que a veces
no están sintonizados esas señales con el discurso de futuro y de desarrollo que necesitamos. Por lo tanto, ahí el mensaje sería que para avanzar no solo necesitamos nuevas reformas y nuevas regulaciones, sino quiero sintetizarlo en que necesitamos conducción. Aquí es un proceso complejo que requiere conducción con un liderazgo decidido y además oportuno. Bueno, muchas gracias, Rafael, y agradezco a Paola, Francesca, Analía, Javier, que han aceptado nuestra invitación. Ha sido un interesante debate con opiniones distintas, con posiciones de distintos ángulos. Agradezco la asistencia y compañía de todos quienes se pudieron conectar a esta hora de la mañana, y habiéndose cumplido el objetivo de este webinar, lo damos por finalizado. Que tengan todas y todos un muy buen día. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias a ustedes por la Muchas invitación. gracias. Gracias.